Guillermo, sí, apagar el Les micrófono para doy que no haya estos sonidos 4, ahí interfiriendo. 16 horas 5 minutos. Les digo Ahí que está Antonio iniciamos Darío la Morales. grabación. Sí, señor. Bueno, listo, Lucho, entonces, Un saludo. bueno, Vamos a Jorge, comenzar. Bueno, iniciamos con la listo. presentación de Guillermo Bueno, y tú. ¿Listo, Lucho? Tú me das el santo y seña para comenzar. La seña y el santo ya están. ¿Listo? Estamos Bueno, grabando. muy bien. Bueno, señores, muy buenas tardes. Bueno, en esta tarde, desafortunadamente de pandemia, un poco oscura aquí en Barranquilla por la lluvia. Bueno, le damos la bienvenida a todos los presentes, en especial a nuestro invitado, al doctor Guillermo Puyana. Como ustedes muy bien saben, el doctor Guillermo Puyana es el presidente nacional de la Asociación de Amistad Colombo-China y es el artífice de la reconstrucción de la asociación, en una gestión excelente, digna de reconocimiento por todos nosotros los que hemos sido testigos de ese proceso vivido durante el año 2019 y 2020, en un trabajo tenaz que ha puesto a la asociación a un nivel muy importante y de justo reconocimiento por parte de la Embajada de la República Popular China. Además, hay que destacar que Guillermo es, además de un destacado abogado penalista, es también columnista de muchos periódicos nacionales, como El Tiempo, El Espectador, es escrito en las dos orillas, etc. Y ha sido uno de los artífices de emitir conceptos alrededor de toda la situación de China, de la situación actual. Además de eso, pues el reconocimiento que tienen como experto en temas contemporáneos de la historia de China. De manera pues que la charla con Guillermo, que era algo que estábamos programando desde hacía rato, sobre este tema tan crucial como es todos los incidentes que están sucediendo en estos momentos en el sur de China, en el mar de China, pues nada más apropiado que invitar a Guillermo para que nos explicara esta situación en una charla amena y descansada que vamos a tener en la tarde de hoy. Entonces, de manera que, Guido, te doy la palabra para que recomencemos. Sería muy bueno que antes pues, de comenzar la charla evocáramos un poco de cómo llegaste, Guillermo, a la asociación, o cuál es más o menos tu historia. Bueno, Guido, tiene la palabra. Micrófono, Guido. Guido. Guido, el micrófono. Micrófono. El tema es bastante largo y ya, ahora sí. Seguramente Guillermo hará una breve introducción de cómo se volvió un amante de la China, también con una visión crítica, digamos, sobre la evolución de China también. Yo creo que es importante que no solamente ha tenido ese amor natural que él expresa por la República China y por la amistad de los pueblos de Colombia y China, sino también una visión también crítica sobre el desarrollo de la República Popular China. Y para nadie es desconocido, inclusive para mí que soy no muy conocedor de este problema geopolítico, específicamente del Mar del Sur de China, que tenemos como digo yo, un paciente en la unidad crítica en la UCI, pero que no está estable, que tiene una situación bastante inestable, y que por consiguiente conocer a fondo un poco más este problema, pues a lo mejor nos va a dar una visión un poco más estratégica de lo que está pasando. Una de las cosas que conocemos, Guillermo, para comenzar, además de contar tu historia breve de tu advenimiento a la Asociación de Amistad Colombo-China y tu liderazgo, es que China pues ha defendido históricamente, quizás su mayor punto ha sido ese, su defensa histórica sobre por qué el mar del sur de China es de ellos. Explicar un poco desde cuándo China es propietario, por así llamarlo, de ese mar del sur de China. Con micrófono, por favor, ayúdenme. Bueno, Guillermo, puedes activar tu micrófono y comenzar pues tu intervención. Muy amable por la asistencia a todos. Bueno, Guido, pues muchas gracias y gracias por esta nueva invitación a estas maravillosas tertulias que empezaron a desarrollar ustedes y que acá en Bogotá decidimos
copiarlas para ver si montamos un programa regular de conversaciones con China. Ya lo estamos haciendo desde el año pasado con el Club El Nogal. Bueno, para muchos de ustedes ya me han oído hablar muchas veces sobre cuál es mi vinculación con China. Empieza, como digo yo, desde antes de nacer, cuando mi papá es invitado en una visita muy especial en la que van por un lado Luis Villar Borda y por el otro él, a principios de 1964, en una visita promovida por en ese momento ellos eran líderes de las juventudes del MRL, y los invitan. Los dos protagonistas de esta historia nunca quisieron escribir sobre eso, siempre mantuvieron como un compromiso de mucha discreción frente a cómo habían sido sus charlas y sus conversaciones. Ambos después van a cumplir papeles destacadísimos en la fundación de la asociación y como diplomáticos ambos, tanto Luis como mi papá. Pero yo digo que esa visita, desafortunadamente no hay una historia para revelar, porque esa fue la decisión de sus protagonistas, pero hasta ese momento fue la visita más importante que se haya hecho y fue la visita más importante que se hizo hasta el establecimiento de relaciones, porque fue la única visita de una delegación colombiana no oficial recibida por un presidente de la República Popular China en ejercicio. Desde ahí en adelante ambos siguieron primero siendo muy amigos, después muy comprometidos con China, y comprometidos con China desde sus respectivas orillas, mi papá como abogado y después Luis como parlamentario y como intelectual muy importante que fue, se unieron con otras personas pues que ustedes conocen y mucho más estrechamente, que son los esposos Ganiski, los esposos Moreno, los esposos Cabrera, Pacho Ortega, Jorge Cárdenas Gutiérrez, para mencionar pues a algunos nomás. Y fundan la Asociación de Amistad Colombo-China en 1977. Pero en mi casa nunca hubo un día, digo yo, en el que el tema de China no estuviera presente y referencias continuas sobre China. Después con la asociación se hace el primer gran viaje de la asociación conformada, porque hubo otros viajes que se hicieron pre-asociación. Y en ese viaje van María Teresa Herrán, va Samuel Clark, yo no sé si tú lo alcanzaste a conocer, Guido, un cardiólogo que estuvo con nosotros, muy querido y muy importante, Daniel Samper Pisano, Guillermo Perry, bueno, el grupo representativo, diverso, que logró finalmente 2 años después que el gobierno reconociera a China estableciera relaciones diplomáticas con China. Y ese reconocimiento a la labor de los fundadores continuó cuando primero Ricardo Samper es designado ministro consejero de la Embajada de Colombia en Beijing, después es Luis Villar designado embajador, después hay un lapso y después viene Pepe, después viene mi papá. Y en eso coincide con mi terminación de mis estudios universitarios, en los que, como muchos universitarios de Colombia, lo único que teníamos claro era que o había que trabajar o había que hacer un posgrado, y yo no tenía decidido ni posgrado ni querer trabajar, y entonces decidí no hacer ninguna de las dos cosas, sino irme a China, donde estaba mi papá. Viví un año en China, que aproveché para viajar por todo China en una época en la que China no era fácil viajar, y sin embargo yo pude viajar solo a la China muy profunda, hasta el Xinjiang, y el norte hasta la frontera con Birmania, hacia el sur hasta la frontera con Birmania, hacia el oeste hasta las fronteras con Afganistán y Pakistán. Y fue un viaje que me transformó a mí. Yo ya sabía de la asociación, yo iba a los actos de la asociación, a los años nuevos me llevaba mi papá desde chiquito, cuando los años nuevos chinos los hacía la asociación en la sede de la embajada. Eso ya no es así con el son del pueblo, eso tampoco es así, pero eran eventos muy importantes, y digamos yo siempre tuve el referente de China más la asociación. Y cuando regresé, Pepe se había inventado lo que yo considero la primera cátedra sobre estudios sobre China que había en Colombia, y me invitó, y entonces empecé a hablar allá sobre lo que había sido mi experiencia en China. Y para ir introduciendo este tema que nos convoca hoy, en 1992 yo tenía un seminario que era sobre actualidad asiática, que incluía, desarrollábamos 10 temas sobre China. Las personas que
que los asumían, los exponían y los investigaban y los exponían. Y entonces había una persona que tenía muchísima pereza de tomar el curso y tenía mucha pereza de Asia en general. Y entonces me dijo, bueno, dígame qué hago. Entonces yo le dije, vea, 1992, investigue cómo es la cosa de unas dos islas que se llaman, dos archipiélagos que se llaman Spratly y Paracel, que eran los nombres en inglés de lo que los chinos llaman Nansha y Sisha. Esa persona hizo un excelente trabajo. Digamos, su desmotivación con mi clase no implicaba desmotivación con el tema. Hizo un gran trabajo y resulta que se produjo una transformación en la vida de esa persona muy importante y terminó enganchada con China y terminó de ministra plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en Beijing hasta el año pasado. Hoy es la directora de ProColombia en Singapur, es una persona que se involucró muchísimo con Asia. Y hace poquito hablaba yo con ella, se llama Sandra Salamanca, es miembro de la asociación, y me decía, vea, pues tan lejos que nos llevó el tema de las islitas estas de 1992, ¿no? Y bueno, pues yo seguí con mi interés, seguí escribiendo, estuve de secretario general cuando Luis Villar fue presidente, después de su fallecimiento, falleció Luis y al muy poco tiempo falleció mi papá. Y yo me desligué un poco de la asociación por cuestiones de trabajo, pues porque mi afición por China implicaba mucho tiempo y mucho comprar cosas y libros y traer libros que no se consiguen acá, pues que entonces yo tenía que dedicarme a mi oficina y hace unos 3 años, nunca dejé de estar afiliado, pero hace unos 3 años decidí que mi maduración profesional había llegado a un punto en el que ya me permitía descansar un poquito del derecho y volver a mi gran pasión que es China, y entonces se dio todo esto que ustedes conocen de los últimos 2 años. Entonces, pues no seguido, si quieres, empezamos a trabajar lo del Mar del Sur de China. Pero hay que entonces introducirnos en el tema y bueno, todos sabemos que lo que tú has mencionado, las 9 líneas o 9 dash lines que han introducido desde 1947 para este debate de China, pero mucho antes tratamos de ubicar, o trata de ubicarnos, cómo era eso del mar de China y su historia un poco. Sí, si ustedes me dejan, Luis, me dices cómo se comparte pantalla en esta cosa. Presentar aquí, ¿verdad? En la parte inferior derecha, dice presentar Sí, ahora. sí. Listo. Ya, déjame. Me puse acá una presentación con unos slides que recogí por ahí. Bueno, lo primero es darles en nombre de la Asociación de la Amistad Colombo-China y del Club Puente Chino en Bogotá el agradecimiento por esta invitación. Club Puente Chino es una iniciativa cultural del gobierno chino que la asociación tiene el orgullo de presidir como país piloto para América Latina desde principios del presente año. Entonces, de aquí en adelante, los eventos nuestros, la gran mayoría de los eventos, van a ser presentados bajo esas dos marcas. Esta es una iniciativa que yo espero que tenga una enorme dinámica en la medida en que vayamos definiendo agenda con nuestros amigos chinos, y por lo menos en Bogotá vamos a hacer club, pues, las tertulias van a ser bajo esta marca, aunque nunca voy a dejar de reconocer que la inspiración de las tertulias colombochinas son del capítulo de Barranquilla. Bueno, ¿de qué se trata la soberanía del Mar del Sur de China? China es esto hoy, es este espacio naranja que ustedes ven ahí. China es un país con unas costas muy grandes hacia el este, pero con un territorio inmenso hacia el oeste, ¿no? Y aquí viene una cosa que es importante ver. Si esta es China y esos son sus vecinos y eso es su entorno, van a suceder dos circunstancias. Primero, en términos geográficos
y estratégicos para el desarrollo de la civilización china, la inmensidad del territorio hacia el oriente, hacia el occidente de ellos y hacia el occidente, va a ser muchísimo más importante que lo que tienen hacia el este. Por lo tanto, digamos, las grandes amenazas y los grandes problemas de seguridad, pero además las grandes oportunidades de intercambio en todos los órdenes, van a provenir realmente de toda la dinámica que está ligada al desarrollo de Asia Central, de Mesopotamia y pues de la naciente Europa. Y China por eso es que se va a desarrollar como lo que los historiadores llaman como una potencia continental. No va a ser una potencia marítima a pasar de toda la costa extensísima que tiene, porque además un marino chino, en el momento en que cogía un barco y se dirigía, si se le ocurría dirigirse hacia el este, pues muy pronto va a encontrar tierra que va a hacer que su viaje culmine ahí. Por un lado Japón o Taiwán o las islas de Filipinas, hacia abajo Indonesia. Y con la evolución de los años, esto va a tener otra implicación, y es que eso es lo que explica que, salvo un episodio histórico durante la dinastía Ming, los chinos no desarrollaron navegación de aguas profundas. Los chinos inventaron muchas cosas que van a facilitar la navegación de sus vecinos y que cuando van a ser apropiados por los europeos van a facilitar la navegación ultramarina de los europeos. Pero los chinos siempre van a ser unos marinos, yo digo que bastante timoratos, van a ser marinos que siempre van a ser litorales, siempre van a circunnavegar, teniendo siempre la vista en la costa. No son esos marinos avesados, aventureros y desafectos por la vida como van a ser los vikingos o los portugueses, los italianos y los españoles. Con el desarrollo de China ya en el siglo XX, desde el siglo XIX, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las grandes amenazas a la seguridad y a la integridad territorial de China no van a venir del continente donde habían construido la muralla para defenderse, sino por las costas, es decir, su gran némesis histórica, que es Inglaterra, y después Estados Unidos, no van a llegar a caballo por las estepas de Asia Central, sino navegando, ¿no? Entonces, China, con el paso del tiempo, se va a volver ya como República Popular China, se va a convertir además en una potencia bloqueada, en un país bloqueado. Y cuando se agudizan las tensiones con los soviéticos, pues ustedes imagínense lo que era China, era todo el norte, porque todo eso desde Corea hasta Asia Central, hasta Afganistán, eran dominios soviéticos, eran enemigos militares. En el 67 habían tenido enfrentamientos militares. Hacia el suroeste, la India va a tener también conflictos militares. En todo lo que es Indochina, incluyendo Birmania, va a haber presencia soviética, va a haber presencia francesa por un lado e inglesa por otro, también potencias contendientes con China que controlaban, además los europeos además controlaban todo lo que era Indonesia, también Filipinas. Japón había sido el gran enemigo histórico, y en Taiwán, que es la isla que se ve ahí a la derecha, los norteamericanos, pues primero estaba el gobierno nacionalista, y los norteamericanos habían declarado que Taiwán sería el gran portaaviones del anticomunismo en Asia. Entonces, para China, una vez consolida su proceso político de 1949, bueno, y ya al norte, al noreste, estaba la zona desmilitarizada de Corea, ¿no? El caso es que China va a llegar a un punto en su historia en la que va a estar totalmente rodeada de enemigos, y además
no ha desarrollado una tradición marítima y no ha desarrollado tampoco una capacidad de navegación de carácter militar. Y lo que había pasado en su historia como de exploración marítima había sido un experimento de 25 años que, así como empezó de grandioso, porque se llamaba la Armada del Tesoro, del almirante Chen He, dejó de desarrollarse. Entonces China nunca desarrolló una cultura naval como la desarrollaron los ingleses, y por lo tanto por eso China tampoco fue un imperio ultramarino, como sí lo fueron los ingleses y después fueron los norteamericanos. Pero cuando se va además consolidando el desarrollo de China, se alivia un poco el bloqueo, pero resulta que las circunstancias de mantener abiertas las rutas para los bienes y los servicios, para el comercio de China, pues sigue siendo un factor crítico. Y ahí es donde entonces empieza el proyecto chino, ya en concreto, digamos, los chinos nunca abandonaron la idea de que ellos eran los históricos poseedores y dueños del mar, de los islotes, de los archipiélagos del mar del sur de China, que quedan más o menos hacia unos quedan hacia este lado, pero los más complicados, que son de los que más se habla, quedan hacia este lado. Estos están muy pegados de la isla de Hainan, entonces las disputas sobre la soberanía ahí son de menor entidad. Pero cuando China se desarrolla además su comercio, puede que las tensiones de carácter militar alrededor se hayan aliviado, ya porque políticamente el proceso es distinto o porque los chinos han logrado definir su primacía militar, como pasó frente a la India. Va a haber un enfrentamiento bélico con la India que está bellamente ilustrado en los niños de la medianoche de Salman Rushdie, cómo los chinos llegan hasta el Himalaya y de repente se detienen, ¿no? Esa es la historia militar de los chinos, es lograr un objetivo y no ir más allá de ese objetivo. Pero cuando China se desarrolla económicamente, entonces las rutas del comercio resulta que pasan también por todos estos territorios en las que la influencia, en las que la necesidad de hacer un desarrollo de una capacidad de defensa naval se vuelve muy importante, y los chinos empiezan a elaborar la teoría de que necesitan una capacidad de navegación en aguas azules hacia 1980, y lo que hoy vemos que los chinos tienen submarinos y portaaviones es el resultado de esa concepción, pero la necesidad de defender también los mares chinos precede a eso y viene de los primeros años de la República Popular, porque Mao, parte de las cosas que recoge como experiencia histórica es precisamente que las grandes amenazas que pusieron a China en su peor momento de humillación nacional no llegaron por las zonas que estaban ya protegidas por la Gran Muralla China, sino por las costas. Nosotros como caribeños, pues ustedes como caribeños y nosotros como país del Caribe, saben lo que es el Caribe, desde California hasta Maracaibo, es un sistema de defensas costeras, ¿no? Rodolfo Segovia Salas es uno de los historiadores que más sabe de eso. Entonces China llega al 49 y muy concretamente al 80 con unas necesidades de mantener la seguridad de su comercio y su integridad territorial, y no tiene lo siguiente. No tiene portaaviones en ese momento, pero en cambio sí cada vez más va a tener estas cosas. Y de eso es lo que yo les quiero hablar ahora más adelante. Primero, hay unas razones históricas sobre que afirman la soberanía de China en el Mar del Sur, en esos islotes del Mar del Sur. La primera es, pero antes de eso reflexionemos sobre lo siguiente. Quiero mostrarles 4 imágenes de cuál ha sido el proceso de expansión y contracción del territorio de China a lo largo de su historia milenaria, desde esto que es lo que se reconoce como la primera dinastía formada. Lo que está en verde intenso, verde oscuro, es lo que es la China de hoy. Y la China de hoy se va a desarrollar, el imperio Qin, la dinastía Qin, va a llegar a esa máxima extensión que se ve ahí como en una especie de rosado. Y fíjense cómo acá ya está
delineado el sistema de defensas de las murallas, ¿no? Creo que no te están pasando las diapositivas. ¿Ninguna? Mira a ver que... ¿No pasó ninguna? No, quedó solamente la de naranja cuando iniciaste y quedó con el primer mapa chino que mostraste. Ah, no puede ser. Espérate. Este fue el que vieron. Ese es el único que hemos visto. ¿Después no vieron esto? Los portaaviones, No, nada. no, solo el Pero, mapa. se, nada pero, más. pero Solo el se mapa. ve. ¿Ahora se ve o no Sí, se claro. ve? Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. No, esto es pura imagen. Entonces, si no ven imágenes y solo me están oyendo hablar a mí, entonces me tienen que decir para corregirlo. Bueno, entonces decía, necesitaban portaaviones porque cada vez además tienen esto. Este sí lo ven. ¿Sí se vio el cambio de imagen? No, se Está quedó, pincelada. Nada. quedó congelado. congelada la imagen. No, entonces vamos a hacer Ahorita una va cosa. congelado. No, es que entonces vamos a hacer una cosa para más facilidad, porque es que si no vemos las imágenes, el cuento se vuelve un poco pesado. Dame, Luis, tu mail y te mando la presentación. Sabes que trata de hacerlo Ahí pasó, ahí pasó. sin la utilización de pantalla completa. Por ejemplo, ahí estamos viendo perfectamente el portaaviones con un... No, Ok, portaaviones no. ya entiendo. Sí, Bueno, sí. espérate un momento, entonces, bueno. Entonces, lo que se daña son las transiciones. Correcto, ahí estamos viendo la de las contenedores. Que está mala. Ahí regresarte al mapa verde. Bueno, entonces, lástima porque se dañan las transiciones, pero no importa. Entonces, estos son lo que yo les decía. Esta es la China de hoy, las fronteras de China de hoy, y esto en rosado es lo que se formó como la dinastía Qing, que fue la primera dinastía, y aquí ya se ve delineado el sistema de defensa interior de la muralla, ¿no? Pero fíjense que acá ya había alguna extensión hacia el sur. Después en el siglo XIV, durante la dinastía Ming, fíjense cómo la dinastía Ming se extiende hacia el este y era territorio chino, tanto el norte de la península coreana como lo que hoy se conoce como el lejano oriente ruso. Y fíjense acá, toda Indochina era territorio bajo la dinastía Ming, territorio chino, ¿no? Y unas muelitas acá en Mongolia. Durante la dinastía Han, la presencia de China se extiende mucho más hacia el oeste, tomando Mongolia. Acá pasan procesos pues, que no son exactamente de pérdida de soberanía, sino pues más bien de pérdida de control frente a las tribus mongolas y tártaras que iban por ahí. Y este es la última dinastía, y esta es la máxima extensión a la que llega la China imperial, salvo la dinastía Yuan, que es una atipicidad. Pero la última dinastía, que es esta dinastía Qing, llegó a tener este territorio. Este territorio incluía todo el norte de Indochina, lo que hoy es Bután y una parte de Nepal, toda esta zona de Asia Central, toda Mongolia, todo el país de Mongolia y todo el lejano oriente ruso, incluida la península de Kamchatka, y toda Corea, ¿no? Esta fue la máxima extensión del imperio que colapsa bajo la dominación europea. Pero esto es importante por varias razones. Por una razón, demuestra que China se constituyó como un enorme imperio con una enorme influencia, básicamente contrayéndose y ampliándose en el mismo espacio geográfico, ¿no? Este proceso que pasa acá, que es posterior a la dinastía Ming y a la dinastía Yuan, que es la dinastía mongola, responde más a la cooptación del territorio por la cooptación de las tribus y de las ligas mongolas y tártaras, ¿no? Pero China no se formó como imperio siendo depredadora de otros territorios. Esa no fue su característica. Y básicamente
se amplió y se contrajo bajo el mismo espacio. Entonces, lo que los chinos, cuando en 1949, cuando se aproxima a 1949 el triunfo militar de Mao, los chinos toman una serie de decisiones en relación con los territorios perdidos, en relación con el último imperio, que es este, ¿no? Entonces, unas son decisiones prácticas de acuerdo con las necesidades también políticas y de defensa, y ellos deciden, bueno, reconocemos que acá hay un país, no creían que Mongolia fuera mucho un país, creían que era un país que se había formado más bien por la exacción de la tierra por parte de la Rusia zarista, y que durante las primeras etapas de la Unión Soviética, los soviéticos nunca mostraron deseos de que Mongolia regresara a la soberanía china que le correspondía, y crearon el país de Mongolia. Y entonces los chinos deciden reconocer que Mongolia es un país soberano y que van a tener relaciones diplomáticas con él. Y deciden perder también todo el lejano oriente ruso a cambio de estabilidad en la frontera norte. Igual estos territorios que van a ser parte de la Unión Soviética en ese momento. En Corea hay una situación militar pues que ya todos conocemos, y los chinos dicen, bueno, Corea es otra cosa. Entonces los chinos también reconocen bueno, la transacción histórica que hace Mao es que dice, yo reconozco, no voy a tener reclamaciones de que esos territorios regresen a China, a cambio de que ustedes reconozcan que eso fue el resultado de una expoliación de la época de los zares, ¿no? Y los rusos, pues que no podían ni perder, los soviéticos, que no podían darse el lujo de perder Mongolia, y no podían darse el lujo de perder todo esto que eran sus únicos puertos cálidos durante todo el año sobre el Pacífico. De lo contrario, no existiría una flota naval soviética en ese momento, ni rusa hoy, si Mao hubiera mantenido la pretensión de reclamar la soberanía sobre esas zonas. Pues lo reconocen, y bueno, es un proceso distinto. Pero fíjense entonces cómo acá viene que esta isla que es Hainan y esta isla que es Taiwán, que son las vecinas del archipiélago de Spratly, más abajo del de Paracel, pues son territorios definitivamente chinos, y cosa que nadie niega, que ninguno de las potencias occidentales niega la soberanía china, ni sobre Hainan, ni sobre Taiwán, y ni siquiera sobre las islas del Mar del Sur. Bueno, y este es como una imagen ampliada de eso último, que es lo que en algunos historiadores llaman como el Greater China o el Proper China. Bueno, entonces, ¿desde cuándo pasa esto? El primer registro escrito de presencia de pescadores que vivían en islas y que se reconocían como parte del Imperio Chino, el que fuera, en este momento de la dinastía Han del Este, está en un libro que llama Registro de Cosas Extrañas, que habla de alimentos, de animales, de plantas y de personas, que se describen en otra cosa que llaman el récord de los asuntos foráneos, ¿no? Que esto es del año 200 antes de DC, es antes de Cristo, ¿no? DC después de Cristo. No, después de Cristo. Sí, se me enreda cuando lo traduzco. Entonces, desde esta época, hay lo que se está registrando en esos libros históricos, es que, por lo tanto, hace 1800 años, por lo menos, ya los pescadores que salían de la isla de Hainan y de la isla de Taiwán hacia el sur a pescar, y a veces se asentaban y regresaban varios meses después, eran pobladores sometidos a la soberanía del Imperio Chino. Ese es el primer dato histórico que hay. De ahí en adelante hay una cantidad de registros más, y después viene lo de la historia de Chen He
durante la dinastía Ming, y después vienen además mapas hechos por los británicos y por los holandeses que pues, mapean mucho esta zona, en los que clasifican estos islotes como parte del Imperio Chino. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, voy a tratar de ampliar un poco esto, porque es que este lo había reducido para efectos de la presentación. Las islas, el archipiélago de Paracel es este que está acá, al lado de Taiwán, de Hainan y cerca de Taiwán, pero digamos, cae dentro de lo que se clasifica como mar territorial de China. Es un poco más polémico acá hacia el sur. Y hacia el sur lo que va a suceder es lo siguiente, es que cuando se definen las fronteras marítimas bajo los diferentes criterios que hay, porque hay inclusive el criterio de la costa seca o las 200 millas náuticas o las 50 millas náuticas y no sé qué, como son países que están todos tan pegados unos de otros, lo que se va a generar con el paso del tiempo son reclamaciones, pretensiones de delineaciones de las fronteras que van a resultar conflictivas, salvo, como les digo, Paracel en relación con esta extensión que quiere hacer Vietnam, ¿no? Que está en amarillo acá. Pero de resto, cuando se trata de las islas más al sur, de Spratly, pues entonces ahí las fronteras se cruzan entre la China, con la vietnamita, con la malaya, con la de Brunei, con la de Filipinas, y eso se va a volver pues en un gran foco de conflicto y en una cosa sí, en un punto de roce muy complicado, ¿no? Y si a eso le añadimos, bueno, entonces los chinos desde hace mucho tiempo tienen la política de que la soberanía china no se discute sobre esos islotes y que reconociendo que hay una situación de fronteras cruzadas, en aquellas áreas en las que haya fronteras cruzadas, mientras se negocia la delineación de las fronteras, China debe negociar con sus vecinos modelos de cooperación para la explotación de la económica, pues porque aquí hay unos recursos pesqueros y de hidrocarburos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, esto es el problema, digamos, legal, jurídico que se va a presentar ahí. Pero además va a haber un entorno de seguridad que es muy complicado, que es el siguiente, que es la cantidad de bases militares que van a rodear a China y estas zonas de conflicto. Y estos son además países que de alguna manera van a tener una presencia militar norteamericana muy, muy, muy importante. Pero entonces va a pasar lo siguiente. Los norteamericanos van a tener bases en Corea del Sur por la zona desmilitarizada, en Japón, en Okinawa, pues que también Japón, la base de Guam, Filipinas, tienen bases en Australia, en Singapur, y todavía en un entorno más grande, pues todo esto, ¿no? Entonces, si las relaciones entre China y Estados Unidos se tornan agrias, o las relaciones entre China y algún país en el que haya acuerdos de seguridad, como por ejemplo pasa con Australia o como por ejemplo pasa con Filipinas, pues los chinos cuando miran el entorno de seguridad ven una situación muy crítica. Es decir, China puede que haya logrado aliviar las tensiones fronterizas en gran parte de sus fronteras, pero el entorno de seguridad sigue siendo crítico por esta presencia masiva de bases americanas a lo largo, en todo alrededor, ¿no? Y resulta que entonces China, cuando tiene que enfrentar eso, lo hace desde una posición de una debilidad enorme, porque para 1949, para 1970 y para 1980, los chinos básicamente no tenían fuerza naval. Los chinos, su punto más bajo en términos de hostilidad con los norteamericanos va a ser obviamente Corea, pero por fuera de Corea, el momento de más tensión
fue con Roosevelt, ¿no? No, fue más adelante, fue con Eisenhower, y llegó un punto en el que los americanos estudiaron realmente la posibilidad, porque los chinos como no tenían fuerzas navales para afirmar sus pretensiones sobre Taiwán y que anunciar continuamente que Taiwán iba a ser en algún momento una isla que había que liberar. Ese fue el discurso hasta la muerte de Mao. Después cambia con Teng un poco de la liberación hacia la reunificación pacífica. Los chinos hacían cañoneos desde el frente hacia unas islas que quedan en Taiwán. Y llegó un punto en el que los norteamericanos estudiaron seriamente, hubo recomendación al presidente por parte del secretario de Defensa y del secretario de Estado de los Estados Unidos de utilizar el arsenal nuclear contra China. Y eso pues es solo posible en la medida en que este entorno se da, pero ese fue el punto más débil. Entonces los chinos tienen claro que para poder reafirmar su soberanía sobre la zona del sur y para poder llegar en un momento a resolver el problema de Taiwán, en caso de que Taiwán no se resuelva por la vía política de la reunificación pacífica, los chinos necesitan una armada, ¿no? Pero después viene otra cosa, y es que viene el impresionante desarrollo económico de China de los últimos 40 años. Y acá vienen otras estadísticas. El mundo, este es el mundo, y el mundo resulta que se bloquea en 6 puntos, que se llaman, en términos marítimos, se llaman los the choke points. ¿Cómo los llaman los médicos al choque, Guido? El shock cardiogénico. Sí, como el atoro. El choque. El choque. Sí, el choque es cuando uno se atora en la garganta, sí. Eso es un shock, ¿no? El choque, exacto. El mundo, el tráfico del mundo colapsa si se cierra Panamá, Oresund, pero esta zona, no más esta zona, que de todas maneras es importante, Gibraltar, Suez, Hormuz y Malaca. El tráfico y la seguridad del mundo, en términos marítimos, depende de que esos puntos estén abiertos y navegables. Ustedes acaban de ver lo que pasó en Suez porque cayó un buque, ¿no? Pues no un buque, llamar eso un buque los que saben de navegación lo regañarían a uno por decirle a eso buque, ¿no? Es un monstruo, pues, una cosa grandísima, porque el mundo se mueve básicamente en enormes barcos containeros, el comercio del mundo, el petróleo del mundo, depende de que esos puntos estén abiertos. Y acá hay un problemita para China, Malaca, el estrecho de Malaca. Entonces esto no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa en el estrecho de Malaca con el desarrollo de China? Ya lo vamos a ver. Con el desarrollo económico de China va a pasar que China se vuelve en el gran importador y exportador de bienes en el mundo y en el gran consumidor de recursos naturales y básicamente también pues petróleo y gas y carbón y todo eso. Y a hoy 20 de esos son los 20 puertos. Esta lista no ha cambiado en los últimos 10 años. En los últimos 20 años, los 10 puertos más importantes del mundo, todos son asiáticos, ¿no? Y de esos puertos más importantes del mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son chinos. El otro es uno coreano, Singapur y de Emiratos, perdón. Después seguimos, este asiático, chino. Los norteamericanos vienen a ser importantes con Los Ángeles y no más, entre los primeros 20 puertos del mundo. Entonces la sensibilidad de los chinos y la fragilidad de los chinos en términos económicos está asociada a su capacidad de defender la apertura de las rutas marítimas, ¿no? De eso depende no solo su seguridad y su capacidad de reafirmarse territorialmente en las zonas que históricamente ellos reclaman como propias, sino toda la viabilidad de su economía. Esta es una imagen que habla
de la carga de containers. Ahora vamos a ver una cosa un poquito más en detalle, pero el mismo ejercicio se puede hacer con petróleo. Lo que pasa hacia China, lo que llega hacia China en términos de petróleo por grandes cargueros petroleros, pues es similar a lo que se mueve en términos de comercio, ¿no? Y aquí viene qué es lo que pasa en esos 50 puertos más importantes del mundo. Para Estados Unidos, que tiene una armada poderosísima, resulta que ellos solo mueven a través de los principales 20 puertos del mundo el 3.9% de su comercio. Mucho porque está ligado, pues, en gran parte a las rutas por el Atlántico, que no son las principales, y también rutas aéreas, pero además porque mucho tiene que ver con Canadá y con México, ¿no? China, en cambio, el 40% de lo que se mueve en el mundo lo mueve China a través de esos puertos, de los cuales, como vimos, 7 de los principales 10 son de ellos, ¿no? Igualmente, digamos, la dependencia después de China, el país más dependiente de las rutas marítimas y de enormes puertos. Esto es lo que explica por qué China hoy es líder en la tecnología portuaria, ¿no? La siguiente región es esta, es el este de Asia, ¿no? Entonces, toda esta región, para que pueda prosperar, depende de un comercio y de un tráfico de hidrocarburos que pasa todo por el pequeñísimo estrecho de Malaca. Digamos que el choke point de Panamá, el impacto de que se cierre Panamá no es tan dramático como el impacto de que se cierre, pues Suez fue un problema, pero donde se llegue a cerrar el estrecho de Hormuz, que es el que yo diría que es el siguiente muy pesado, pues gran parte del petróleo deja de circular. Pero acá con Asia es que la economía se paraliza, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta era lo que yo les decía, comparado en términos estratégicos de importancia, aquí comparamos tres de esos puntos críticos del tráfico mundial, que son Panamá, Suez y Malaca. Primero está la profundidad, ¿no? La profundidad que llega hasta los 15.2 metros, ¿no? En cambio, Suez aguanta hasta 24 metros y Malaca 21. En este momento, el buque más grande necesita una profundidad que son los Super Suez, creo que se llaman. Necesitan 15 metros, o 15, 16 metros para poder navegar. Son unos monstruos gigantescos, pero miremos aquí la capacidad de los cargueros que pueden pasar por cada uno de esos puntos. Mientras en Panamá son 119,000, eso deben ser toneladas de algo. Bueno, no, miremoslo en términos de TEUs, que son containers. Mientras por Panamá pasan 12,000 barcos con 12,500 TEUs, por Malaca y por Suez pasan de 20,000. Mientras el tránsito por Panamá son 57, por Suez son 100 y por Malaca 800, ¿no? Entonces es una región realmente dependiente de la viabilidad de eso, ¿no? Y el porcentaje del comercio mundial que pasa por cada uno de esos puntos es para Panamá el 5, por Suez el 15 y por Malaca el 30, ¿no? Bueno, esos son datos que son interesantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para la viabilidad de estas economías que dependen del tráfico marítimo, cada vez los barcos son más grandes. Un TEU es un container que tiene 20 pies de largo, 6 de ancho y 8.5 de alto, para un total de 38.5 metros cúbicos, ¿no? Y cuando las cosas empiezan, pues digamos cuando en el 80, el barco más grande
era un barco de 4.100 teus. Y en la medida en que China se desarrolla y Asia se desarrolla, todo esto va creciendo a unos ritmos impresionantes. En este momento, un barco estándar grande, pues de alguna magnitud importante pues para el comercio, es uno que se llama el Super Panamax, que debe ser el de 2006, que son 11.000 teus. Pero en este momento se están navegando en el mundo estos barcos de 23.000, ni siquiera pueden llegar a los puertos normales, ¿no? Necesitan verdaderas infraestructuras y unas aguas muy profundas y muy largas, pero ya se está empezando el diseño de este tipo de barcos. Entonces, el tamaño de los barcos en relación con los estrechos es cada vez más grande, y la defensa de las rutas marítimas, por donde que son los nervios que atraviesan, que interconectan las economías de productoras y consumidoras de Asia con los recursos naturales de Asia del Sur y de América y de África y del Medio Oriente, pues es cada vez más crítica, y esta es una forma que yo quería mostrarles porque habla muy bien de cuáles son las necesidades imperiosas que tiene China para defenderla, no solo por razones históricas, no solo por razones geopolíticas o geoestratégicas asociadas a concepciones ideológicas, sino de verdad, en términos reales, la supervivencia de la economía de Asia y por lo tanto la de China depende de que la capacidad de China de mantener abierto el estrecho de Malaca frente a cualquier circunstancia de ingeniería que se presente o de carácter humano militar. Por eso es que el problema de piratería en el estrecho de Malaca es sensible para el mundo también. Y obviamente cuando uno dice que es que los Estados Unidos quiere actuar más en el estrecho de Malaca para defender la democracia, pues entonces uno lo que se va es porque Estados Unidos, que solo el 3.5%, 3.9% de su comercio se mueve a través de puertos, de los 20 principales puertos, tiene un interés en interferir en la estabilidad regional de la zona que mueve el 70% de la economía a través de sus puertos, ¿no? Son circunstancias reales. Y esto es otra cosa que ustedes van mirando, pues esta es una imagen que la muestro yo más en ocasión con qué es lo que está pasando en el Pacífico americano. ¿Por qué? Porque Buenaventura se está quedando por aquí, ¿no? De hecho, pues puede llegar a momentos en los que está por aquí. Es decir, Colombia no toma decisiones rápido sobre cómo son sus puertos, porque además todos los puertos a lo largo del Pacífico americano superan los 14 metros, pues Buenaventura se va a volver en un puerto de transbordo de cosas, ¿no? Y claro, pasos que cada vez sean más profundos, no solo que sean importantes, sino que sean más profundos, son más críticos, porque si ustedes miran acá, la profundidad máxima de Panamá es 15, pero los buques que se están construyendo ya son de más de 15, es decir, va a llegar un momento en que ni siquiera o Panamá se inventan un paso americano más profundo, y ese paso no va a ser Nicaragua. En términos geológicos, Nicaragua no da para superar a Panamá, o vamos a tener que volver a la época en que el comercio, para poder pasar, tenía que pasar por América, tenía que pasar por Magallanes, o salvo que se inventen una infraestructura ahí de ferrocarriles de transbordo en Panamá y conecte dos puertos profundos. No sé qué va a pasar, pero esta es la evolución del comercio mundial. Y de la ingeniería asociada al comercio mundial. Esto quiere decir, cuando estamos hablando acá de 23.000 teus, son buques que montan 23.000 containers de ese tamaño, de 38 metros cúbicos. Ahora, desde 1995, China primero nunca ha dicho
que esas no son islas suyas. Ningún país del mundo ha dicho que no sean islas suyas, ¿no? Ni siquiera, digamos que los Estados Unidos dicen otra cosa, pero no dicen eso es mío, ni dicen eso es de Vietnam. Dicen que hay un conflicto y que los chinos lo que pasa es que están utilizando su poder para reafirmar eso a la brava y definir eso al estilo británico, por ejemplo, ¿no? Pero desde 1995 China ha publicado muchos libros blancos, que son los libros oficiales en los que ellos presentan temas de sus políticas, y de esos libros, 12 se refieren a la soberanía de China en el Mar del Sur, 11 de esos libros tienen que ver con defensa, y hay uno específico que les tocó expedir en relación con Filipinas, porque con Filipinas es el país donde las fronteras son más sensiblemente cruzadas, porque es que esta pretensión de Vietnam, pues eso es bastante debatible, pero es menos debatible y es más compleja la solución del problema de Filipinas, ¿no? Además que Filipinas, por su cercanía a Taiwán, pues tiene para los chinos una importancia especial. Entonces, esa es la situación, eso es lo que está pasando. Yo quisiera que para las cosas de más actualidad pues lo debatamos, me pregunten, pero esta es la realidad tanto en términos económicos como en términos geográficos. China es un país altísimamente globalizado gracias a que su comercio fluye por estas vías y su comercio prospera en la medida en que por estas vías como el estrecho de Malaca le llegan los recursos naturales para poder mantener en marcha su impresionante motor. Y lo que está pasando pues es que hay un desafío muy importante de un país que en términos económicos esta región es importante, solo en el 4% en términos de lo que se mueve por el mar en esos puertos para Estados Unidos. Obviamente cuando el comercio de China hacia Estados Unidos llega, pues no llega por ninguno de estos choke points, pero el petróleo a China sí llega por ahí. Y de ahí que hay un desequilibrio entre la importancia que tienen estas rutas para el comercio norteamericano versus la importancia militar que tienen estas rutas o bloquear esas rutas para la concepción estratégica de los Estados Unidos. Entonces yo quisiera dejar ahí la presentación. Y estar listos como a hablar. Los invito a que copien ese código de barras, que es el código de barras que los va a conducir a todos nuestros medios digitales. Igual lo vamos a circular dentro de poco, es que me lo acaban de entregar, pero por ahí llegan ustedes al Instagram, al YouTube, a la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gracias Guillermo por ubicarnos históricamente un poco en este reclamo y en esta lucha que hay en el Mar del Sur. Mencionaste a Filipinas al final y hasta donde tengo entendido, Filipinas demandó ante la ONU y ante la CONMEMAR, correcto, uno de estos acuerdos y lo ganó en el año 2015 y China, bajo el gobierno de Xi Jinping, desconoció ese juicio que hicieron la CONMEMAR y está litigando pues por fuera de ella. ¿Qué implicaciones trae el hecho de no aceptar estos acuerdos internacionales donde uno dice, bueno, lo que diga el convenio de la Haya, por poner un ejemplo, o lo que diga la CONMEMAR de la ONU, lo voy a aceptar, pero si no me conviene, no lo acepto en términos de resolver un problema por una vía pacífica? Sí, los chinos en temas de soberanía, por ahí hay un eco, cuidado. Los chinos en términos de soberanía no aceptan ningún modelo de discusión de esa soberanía que ponga el asunto en un organismo multilateral. Ellos aceptan negociaciones bilaterales entre Filipinas y China, o multilaterales. País a país. Sí, o entre los países directamente concernidos. Una cosa en la que estén Brunei, Vietnam, Filipinas, Malasia,
pero no delega su soberanía. El tema de soberanía de China es tan fuerte que temas de soberanía territorial y de esta naturaleza no lo va a poner bajo una jurisdicción extranjera. Otras cosas sí, como por ejemplo las controversias de carácter comercial, pero en las controversias de carácter comercial, como las que se resuelven a través de la OMC, pues China ni gana ni pierde territorio. Sí, correcto. Pero de todas maneras, pues entonces es un conflicto que lo solucionen entre ellos, como decir, San Andrés Islas, lo solucionamos directamente con Nicaragua o acudimos a un organismo internacional que intervenga y determine en el cual nosotros podamos presentarnos nuestros argumentos históricos, exacto, geopolíticos, militares, bueno, como cualquier negociación, pero obviamente tenemos que al fin y al cabo después decir o aceptamos lo que diga ese tribunal o si no, ¿para qué acudimos? Sí, lo que pasa es que ahí China no hace como hacen otros países que aceptan la jurisdicción de manera selectiva. No, los chinos en términos, cuando se trata de soberanía territorial, cero ponerlo en manos de un tercero. Sí, y eso es lo que hace sensible el tema de la discusión. Y como yo decía, pues es un paciente en la UCI que está en... Ahora, curiosamente el país con el que menos agudo es el conflicto en términos de seguridad es con Filipinas. Es mucho más grave con Vietnam. Pero con Filipinas, Singapur, Malasia no es por eso es que los Estados Unidos tampoco han tenido tanto eco. Ahí los vietnamitas pues además tienen una relación histórica con China muy importante, pero muy difícil, porque primero fueron aliados en la guerra contra los Estados Unidos y después tuvieron guerra en el 79 entre ellos, en el 78. Entonces, curiosamente, el país que se está metiendo en todas estas cosas de seguridad en esta región son Australia, por un lado, que no depende mucho de Malaca porque su ruta va por otro lado, y la India, pues que los indios lo que pasa es que tienen un problema de complejo de inferioridad muy complicado con China. Pero esos son los que forman eso que llama Quad, que es una alianza, que es una cosa que es interesante, ¿no? El primer evento importante internacional del presidente fue una reunión anti-China, que fue para discutir esto del Mar del Sur de China, entre Estados Unidos, Inglaterra, India y Australia. Sí, reunión que conocemos que se promovió en Alaska, ¿no? Me parece que las conclusiones no fueron... Después se reunieron en Alaska y eso se dedicaron a decirse pesadeces. Correcto. Por ahí hay una pregunta. Guillermo, por favor, dale a detener la presentación. ¿Detener? Sí. Ya. Fernando, Rey o Esteban, si quieren hacer una pregunta en vivo, pues... Hay una pregunta ahí que su micrófono y participar, no hay ningún problema. Fernando. Sí. En este libro de China, de Kissinger, Kissinger afirma con otros autores, entre ellos Robert Kennedy, que China sí fue un imperio naval, ¿sí? Incluso antes de la Armada Española, antes de la Armada Inglesa, 150 años antes, China era el mayor constructor de barcos del mundo, con la mayor tecnología posible de la época. Y lo que pasa es que tras las ideas confucianas, China se retiró de los mares del mundo moto propio, pero China sí fue un imperio naval, el primer. Es más, conozco de historiadores que afirman que los chinos llegaron a América antes que Colón. Entonces, digamos, apunto esa nota para significar que en ese momento en que China era la potencia mundial, China también era una potencia naval, solo que no la utilizó para como decía el doctor Puyán ahora, para expandir su influencia territorial ni nada de esas cosas, pero China sí fue, como me parece que debió ser por sus avances tecnológicos de la época, una potencia naval de primer orden, es decir, la primera potencia
marítima del mundo por esas calendas. Sí, ese es un punto bastante controversial. ¿Qué es lo que sí pasó? Que China pudo llegar a tener durante la época de la dinastía Ming con el mariscal, con el almirante Chen He, la mayor inversión naval, pero de ahí a que haya logrado construir un imperio naval es bastante más difícil de afirmar. Hay un libro que se llama Cuando China gobernó los mares, de un marino, pues un almirante, yo no sé si él es inglés o es norteamericano, se llama Luis Levates, y él narra muy bien cómo fue el proceso de toda esta inversión en la que se llamaba la Armada del Tesoro, que fue una armada en efecto, los barcos más grandes del mundo se construyeron, las carabelas de Colón eran un chiste al lado de lo que era esto, pero eran barcos que nunca abandonaron la navegación litoral. De hecho, el almirante Chen He pasó por esta zona del Mar del Sur de China, y circunnavegó por Ceilán, y llegó hasta Omán, algunos dicen que llegó hasta el Cabo de la Buena Esperanza, pero lo que está documentado es que llegó hasta Omán. Y otros dicen que pudo haber llegado también hasta el Cuerno Africano en Somalia. Pero ese experimento, como les decía, se abandonó a los 25 años. De repente, en efecto, por la prevalencia del pensamiento confuciano, y en efecto también porque podía también entenderse como una inversión demasiado costosa y demasiado arriesgada, cuando de todas maneras las grandes amenazas de China seguían llegando por las estepas, por las tribus mongolas y tártaras. La otra cosa, el otro dato es que lo que se reporta como una exploración marítima de China, no se encuentran datos que sean por un lado consistentes y por otro lado continuos de un movimiento de barcos y de bienes y de personas, por ejemplo, hacia América, porque dicen que hay unos barcos que se han descubierto en California que se parecen a los barcos chinos, pero todos son datos muy accidentales. Vean, hay una cosa que no hay que perder de vista. Los chinos tienen la historia escrita más vieja del mundo. Una aventura transoceánica, intercontinental, de la magnitud que requeriría dominar América, por ejemplo, tendría que tener datos. Es decir, tendrían que ser tanta gente, tantos barcos durante tanto tiempo, que no se concibe que los datos se hubieran perdido. Y más bien eso, inclusive los historiadores chinos sugieren, es que lo del mariscal Chen He fue una cosa de 25 años en la dinastía Ming, y que así tan esplendorosamente como arrancó, porque eran barcos en los que dicen que llevaron, digamos, los recuentos del regreso de Chen He de uno de sus viajes, es que había encontrado dragones. Lo más probable es que lo que dicen que eran dragones eran jirafas, ¿no? Para meter una jirafa, pues, en un barco, pues, yo no sé cuánto mide una jirafa, pero pues era en efecto una inversión monumental, gigantesca. Y la otra cosa increíble es que los chinos hayan desarrollando tantos instrumentos asociados a la navegación y se hayan quedado en las costas. Eso es algo que nadie lo entiende. Como nadie entiende por qué de repente decidieron que no más exploración marítima. Yo creo que es el peso de las ideas confucianas sobre la organización institucional china, porque sí, el confucianismo reniega de la riqueza. Y de la movilidad. Y por eso renuncian. En este libro de Kissinger, doctor Puyar y compañeros, dicen que los chinos borraron todo registro escrito del mariscal Chen He. Sí. Uno no entiende las profundidades, pero no está al tanto de ellas, pero
Bueno, un tipo como Kissinger, altamente documentado, pues afirma eso en su libro. Sí, lo de la mentalidad confuciana y el desprecio por la movilidad sí es una cosa que pudo haber pasado muchísimo, porque la movilidad de los comerciantes iba en contra de la tradición Austeridad, confuciana, de la no, y contención, del deber de cuidar de los padres y de los abuelos. Pues uno Y yo no creo podía también, andar comerciando y no enterarse que el papá se murió. Eso era un acto de deshonor. No, y en la literatura clásica china lo que se ve es que el comerciante es un personaje despreciable en términos ideológicos confucianos. Deng Eso es verdad. Xiaoping es lo contrario de Confucio. Deng Xiaoping dice, enriquecerse es glorioso. sí, Sí, e sí, sí. invadir también puede ser glorioso. Creo que una Bueno, cosa es ser un punto de desarrollo importante en la marina y otra cosa es ser una potencia militar. Los fenicios Sí, también dominaron el mar, pero para hacer comercio, no para van de la las mano, pienso extrañas. yo. Es decir, una potencia marítima comercial no puede prescindir de una potencia de fuego marítima. Son dos cosas que van de la mano. Yo diría que no necesariamente, porque yo puedo dominar el mar pero no necesariamente para invadir. Lo domino para hacer comercio, lo domino para Sí. a los No, piratas, lo domino para tener otro tipo de no ha sido así cosas. generalmente históricamente. Si hubieran llegado de Eh, primeros aquí a América, seguramente seríamos una colonia china en este momento, no o necesariamente. hubiéramos sido en su momento. Guillermo, pero un poco regresando a lo actual, yo encuentro un dato que me parece importante y es que ahí en el mar del sur de China, hay 105.000 billones de barriles de petróleo en el suelo del mar del sur de China. sí. Eso significa para cualquier país un interés obvio, incluyendo a China, porque a pesar de que querramos cambiar pues, el insumo del petróleo, sabemos que lo vamos a necesitar por lo menos 30, 50 años más y tener ese insumo directo para poderlo explotar, pues yo pienso que inclusive ha llevado a China a crear islas artificiales con el objeto de usar legalmente esas islas artificiales como yo tengo un derecho porque esta isla artificial me genera tantas millas alrededor de ella. Y esas islas Sí, artificiales no existían anteriormente. Y desde que llegó Xi Jinping en menos de 8 años, se han generado no sé cuántas islas artificiales en ese mar del sur de China. ¿Qué opinas tú sobre eso? Y si bueno, es verdad o no. yo ahí creo varias cosas. Una cosa es que esos atolones y esas islas, yo creo que tienen más propósitos de establecer bases militares para garantizar el flujo a través del estrecho de Malaca. Lo segundo es que con la transición hacia economías, hacia energías limpias, eh, los chinos están poco a poco perdiendo interés en hidrocarburos, ¿no? De manera que puede haber mucho recurso de petróleo y de gas natural allá abajo, eh, pero yo lo que entiendo, y no sé si aquí hay algún ingeniero que nos pueda aclarar eso, sacar el petróleo del mar es la forma más cara de sacar petróleo, salvo la que tenemos nosotros en la selva, ¿no? Creo que eso requiere, pues, además unas infraestructuras que hace muy costoso. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar, todo esto que hemos hablado acá, hay que ligarlo con una cosa. Uno de los últimos libros blancos muy importantes que sacaron los chinos en los últimos 3 años es sobre el Ártico, ¿no? Pensando en la ruta, el día en que ellos abran una ruta por el Ártico, no solo se van a encontrar con una cantidad de recursos naturales que posiblemente tripliquen lo que hay en el Mar del Sur, sino que van a encontrar una ruta más en la que por lo menos tienen que lidiar con un país y no con 30. Pero yo creería que ahí más importante que todo es que, además mantener abierto el estrecho, el tráfico por el estrecho de Malaca,
están los recursos pesqueros, que son más críticos en este momento para China. El mundo está atiborrado de petróleo, esa es otra verdad también, y esto de los hidrocarburos se los digo con ocasión de una cosa. Ustedes saben pues que acá en Colombia Glencore renunció al título minero que tenía en Prodeco. Entonces eso ponía al gobierno en una cantidad de problemas y salieron a buscar desesperadamente quién compra ese título minero, ¿no? Y lo ofrecieron a los chinos. Y de las muy pocas veces que los chinos dicen que no, sin ni siquiera estudiar el tema, y dijeron, no nos interesa, hidrocarburos no es una inversión prioritaria para China en este momento, fue con ocasión de ese título. Eso me indica a mí que uno debe empezar a valorar la importancia de los recursos naturales en relación con China, en función con aquellos recursos que no están dentro de nuestro mapa usual para entender por qué los chinos están dirigiéndose en unos sentidos, por qué el libro blanco sobre el Ártico, por qué el desarrollo de estos barcos que les mostré ya van en el Super Suex, pero ya hay en el Super Malacax y en el Super Chinax. Yo creo que, y toda la estrategia de la franja y la ruta, por ejemplo, las inversiones portuarias están muchas de ellas ligadas a poder albergar o recibir fuera de costas o en zonas en las que son acantilados que caen muy a fondo, estos enormes barcos que están pensando los chinos. Entonces, creo que hay muchas cosas que están pasando que debemos conjugar en el análisis, porque para mí, por lo que está pasando en términos de la orientación de China hacia el desarrollo sostenible y hacia las energías limpias para mover y de energías limpias incluyo la nuclear, ¿no? Y ellos no es que van a renunciar a petróleo para dedicarse a la eólica. No, Va a no ser se una cosa puede. muy potente. Sí, Eso también no incluye la podría. energía o las cosas estas absurdas que están planteando, pues absurdas para mí, en el espacio, como la captación de energía solar y la transmisión inalámbrica de energía solar en el espacio cislunar, que es el espacio que hay entre nosotros y entre la Luna y el Sol. Entonces, creo que ahí se conjugan muchos factores, y que el análisis de todos esos factores a veces rebasa nuestra capacidad de recibir los datos adecuados para saber cómo es que está pasando la cosa, ¿no? Yo creo que está más ligado al flujo, a mantener limpio. Mejor dicho, que si llega un día en que los gringos cogen y cierran el estrecho de Malaca, los chinos tengan cómo responder. No creo No, que sea un evento probable en los próximos años. Yo creo que saben que eso sería un desastre para ambos y para el mundo. Entonces, pero pues sí, ahí, la situación de fricción continuará, eso sí es sí, indudable. hay una situación de fricción y cada vez una situación de más equilibrio en poder militar entre un país y el otro, en términos de cuántos barcos hay allá, cuántos portaaviones hay allá, Sí, sí. militares hay allá, pues cada vez el equilibrio es mayor, pero obviamente es mayor porque las ojivas nucleares que tiene Estados Unidos ahí cerca, pues están presentes, ¿no? Como tú Sí, ese es otro tema. agarraste casi a punto de Ese es dispararse, ¿no? ese es otro tema interesante porque los chinos no han incrementado su arsenal nuclear porque saben que no tiene sentido ponerse en una guerra de muchas más ojivas. Hace mucho tiempo, por ejemplo, con ocasión de una de las propuestas que los chinos pusieron sobre la mesa para control del arsenal nuclear, que los Estados Unidos no ha querido coger ni uno solo de esos compromisos que le ponen los chinos, entre esos no primer uso, y comprometámonos mutuamente que no somos los primeros en atacar al otro. Eso es una herramienta legal de contención muy importante y los norteamericanos no han querido. Pero el razonamiento de los chinos es, acá en el mundo hay un problema de arsenales nucleares que hay que reducir, sí. Pero ¿dónde está el desequilibrio? Primero en la Unión Soviética, pues en Rusia, en ese momento en la Unión Soviética, hoy en Rusia, y segundo en Estados Unidos. Entonces el mensaje de los chinos es, empiecen ustedes,
Es que como el arsenal que tienen ustedes alcanza para destruir el mundo 7 veces y solo lo podemos destruir una vez, entonces rebuscan el arsenal ustedes y después venimos India, Pakistán, Israel, etcétera, etcétera. Y Corea del China. Norte, que también. China, Corea del Norte, sí, no, es que ese es otro proceso, ¿no? La tecnología nuclear es cada vez más accesible fácilmente por muchos países, ¿no? Entonces, se va a volver un problema. Uno dice, bueno, hay un cuello de botella, podría ser la chispa de la Primera Guerra Mundial del siglo XXI. ¿Okay? Sí, la lectura china sobre la importancia del arsenal nuclear en la preservación de la paz es muy importante, ¿sabes? Los chinos dicen que la existencia de armas nucleares en manos para 1968, cuando ellos ya tienen las armas nucleares, más allá de la experimentación, ya con capacidad de disparar. Una cosa es que uno tenga la tecnología, otra cosa es que tenga la capacidad de mandar el misil. Los chinos dicen que el hecho de que primero los americanos, después los rusos, después los franceses, los británicos y los chinos, ha hecho que el mundo tenga su periodo de paz mundial más prolongado de la historia, desde el inicio de las conflagraciones militares modernas, porque entre la Primera y la Segunda Guerra pues pasaron 20 años. Muy poco tiempo. Y vamos a cumplir 80. Pero son esos tipos de razonamientos muy crudos, escalofriantes y muy prácticos, ¿no? Basados en análisis terriblemente planos y prácticos que hacen los chinos sobre hay que tener armas nucleares porque eso nos ha permitido evitar una guerra mundial, ¿no? Una guerra mundial nadie la quiere, es que ¿quién quiere una guerra mundial? Es que... Sí, obviamente. Algunos de acuerdo, yo creo que la Unión Europea, Estados Unidos y China y los países aledaños de alguna forma tendrán que buscar un tribunal de arbitramiento o no sé, yo pienso que tú no, yo creo que conoces un poco más de eso. Yo creo que lo que se va a terminar imponiendo en esa zona van a ser acuerdos bilaterales porque, por ejemplo, Singapur, que es una de las fronteras cruzadas, pues tiene bases militares, pero tiene una población china muy grande, ¿no? Ya los niveles de desarrollo están equiparados. Entonces, en Singapur no hay un problema ideológico con los chinos como había en los 60s, y es probable que ellos consideren que es más importante la explotación de los recursos del mar en un acuerdo consensuado con China. Con Vietnam es más difícil porque la reclamación de soberanía de Vietnam es más enfática. Yo creo que países como Malasia y Singapur pueden ser más prácticos en ese sentido, pero no veo que en el mismo sentido se muevan Filipinas, Indonesia y Vietnam definitivamente no. Entonces ahí es donde puede la discordia creciente de los Estados Unidos encontrar un caldo fértil. Pero de ahí a que se bombardeen o a que eso termine en una intervención naval americana, yo lo veo muy difícil. Yo creo que ese evento sí es posible, pero únicamente con Taiwán. Pero los Estados Unidos yéndose a pelear por Singapur o por Filipinas, no, sin otra razón, no lo veo. Por Taiwán sí. No, sí, porque eso ha sido pues un principio de ellos de territorialidad pues inamovible, por llamarlo de alguna manera. Sí, de acuerdo. Pues hay una disputa bastante interesante, pienso yo, desde el punto de vista legal, hasta dónde se extiende, cómo demostrar históricamente que ese mar del sur era mío y cómo repartir esos recursos que hay ahí en el subsuelo y en la pesca y en la parte del estrecho, quién pasa por ahí, quién cobra, cómo se lo van a repartir entre todos los países. Sí. Tienen que llegar de alguna manera, porque si no va a ser imposible transitar también por ahí. Sí, sí, y es un punto demasiado crítico, ¿no? Yo no puse la diapositiva de cuánto es el volumen de petróleo que pasa por Malaca, desde el Golfo Pérsico por Malaca, pero de ese origen a ese destino, que son los países asiáticos consumidores y para poner en marcha todo su aparato, algo así como el 60%, es una monstruosidad, ¿no?
Entonces el estrecho pues es muy sensible, es una zona fácilmente bloqueable, ¿no? Un militar un militar naval ve ese mapa y entiende qué es lo que está pasando, pero volando. Eso es, hablar con gente que entiende del mar y mirar estos mapas es lo que me ha ayudado a mí a entender un poco más que, pues, cuál es la magnitud del problema. Es que el problema es gigantesco. Lo de los choke points yo no lo entendía hasta hace un año que precisamente Rodolfo Segovia fue el que me dijo, no, mire, es que el mundo depende de que esté 5 puntos. Es como la garganta, ¿no? Le aprietan uno la garganta y quedó fregado. Para el piso. Sí. Yo pienso siempre en el tribunal. Nosotros como médicos, pues cuando tenemos un paciente crítico, no sabemos qué hacer, hacemos una junta médica. Ajá. A veces se suma la estupidez y no la inteligencia, pero a veces sacamos soluciones buenas para el paciente y para el caso. Creo que en este caso sería muy bueno tener un tribunal de arbitramiento con un conjunto de médicos, ¿de acuerdo? Sí. Para encontrar una solución, porque yo creo que pasada la pandemia o este tipo de situación en la que estamos en este mundo, vamos a tener que afrontar esto como una crisis importante a solucionar. Creo que sería, para mi visión, de las primeras que había que importar. Más importante. Sí. No, indudablemente, porque aunque China está construyendo una capacidad de navegación en aguas azules importante, pues los que han estado históricamente desde la Segunda Guerra ahí son la séptima y la sexta flota americanas, ¿no? Que son gigantescas. Entonces, mientras hay un actor que con una gran experiencia en el combate y en la cosa militar naval, la verdad es que los chinos en términos de estrategias navales están aprendiendo. Y no han tenido el primer combate, de hecho. Los norteamericanos hicieron Midway y una cantidad de cosas, ¿no? Eso no es cosa menor, digamos. A la hora de la guerra, la tradición de combate importa, y así como los norteamericanos han sido un fracaso en Asia, en el control territorial de los países en los que intervienen, pues Corea, Vietnam, Afganistán, la historia naval es distinta. Y eso... Y los posibles aliados americanos también tienen una historia pues los japoneses, ¿no? Los japoneses. Claro. ¿No? Los japoneses llegaron por barco a la Unión Europea también podría pesar en un momento determinado. Entonces hay que sumarlo a la manera de discusión. Yo tengo dos cositas curiosas que, bueno, uno, que tengo una preocupación tremenda porque el calado de nuestro río Magdalena no alcanza ni para el bote de la piragua. Correcto. Semejantes buques que ha presentado, pues me tiene deprimido esta tarde. Y lo segundo es, bueno, la isla se llama Paracels. Yo estuve averiguando y eso es un homenaje a Paracelsus, un médico austriaco. ¿De acuerdo? Se llama Paracelsus. Digo yo, bueno, ¿de dónde sacaron este nombre en esa isla? Allá los portugueses que llegaron, los españoles, para ponerle un nombre a un médico austríaco. Sí. Bien controversial, correcto, pero bien reconocido en la historia médica. Se llama, pues, una de las importantes y la otra Paracelsus. Sí. Sí, no sabía que había sido... Investigar un poquito exactamente qué significado le dieron. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Yo creo que ha sido muy interesante ubicarnos y enterarnos, pero veo que hay bastante gente en el auditorio. Me gustaría que si hay preguntas, comentarios, chistes, la tertulia trata de todo eso. Así que tenemos abiertos los micrófonos para que participen. Bueno, Fernando, sí, yo quisiera... Fernando. Rey, o Carlos Castelar. No, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Que en la estrategia global, en especial en su política de seguridad, estabilidad y su plan de desarrollo integral de China, observamos otros dos hechos importantes, ¿no? La nueva diplomacia de China, que está condensada en el pensamiento de Xi Jinping. Esa diplomacia que le ha permitido a China abrir mejores relaciones, no solamente con Asia, sino también con África y América Latina. Y el haber firmado el mayor acuerdo de libre comercio del mundo con 14 países de Asia y el Pacífico. O sea que esos dos factores pienso que estratégicamente suman
a favor de China dentro de su estrategia global de desarrollo. Sí, y ahí viene un acuerdo de libre comercio más grande, más importante que el del Pacífico con Australia y esos países, que es el de Corea con Japón y China, ¿no? Ese es el siguiente que están tratando, y bueno, y el de la Unión Europea también, pero los chinos están muy interesados en ese, y obviamente pues hay gente que no quiere que ese acuerdo se firme. Sí, mi pregunta, con las buenas tardes, es para ver si los compañeros de la asociación me pudieran informar si se pueden conseguir siquiera el último libro blanco de China sobre su cuestión marítima. Y si es así, ¿cuál sería su costo? Muchas gracias. No, los libros blancos de los que yo he hablado son documentos públicos chinos de acceso gratuito. Y hay varios que se refieren a la situación naval o a la situación de los mares. Hay unos que tienen que ver con la explotación de la riqueza de los recursos marinos y otros que tienen que ver con defensa. Y está uno que es sobre el sur de China, que es que tiene que ver que es con Filipinas, precisamente. Es un libro blanco que es sobre el sur de China en relación con Filipinas, ¿no? Para ellos eso es muy importante. Entonces, yo con mucho gusto le mando el link donde se pueden descargar esos. Nosotros cada vez que sale un libro blanco de esos en la asociación lo ponemos en la página web y lo divulgamos entre los afiliados. El último que salió hace 3 días, pues lo puse y lo divulgué, pero no tiene ningún costo, son de acceso gratuito y lo único es tener el link y estarlo chequeando. Pero ahí puedes descargar los libros desde el 95 hasta ahorita. No sé por qué no pusieron los anteriores, pues porque además son documentos oficiales bastante importantes que están además aparte de la posición oficial que expresen, son muy valiosos por la cantidad de datos que tienen. Entonces, por ejemplo, este dato de cuándo fue el primer registro histórico en la que se habla de los pescadores chinos en las islas del Mar del Sur, lo saqué del libro blanco sobre Filipinas y sobre Xinjiang y otras cosas, ¿no? Entonces, está lleno de datos que además es posible confrontar con terceras fuentes, entonces son muy valiosos. Les comparto el link donde se consiguen esos libros y los descargan. Es material muy interesante. Correcto, muchas gracias. Bueno, ¿algo más o Vitín pasa? Después de esa noticia del calado, quedamos así. Muy bueno, pues imagínate. Impresionados. ¿Quieres decir algo? Yo quisiera, Antonio está prendiendo. Antonio, no, quería hacer un comentario a Guillermo sobre su padre, que resulta que yo viví esa época de la JMRL, que así se llamaba la juventud del MRL, que eran unas juventudes marxistas, porque curiosamente pues el MRL era el movimiento de López Mikkelsen, pero nosotros nos distinguíamos como una juventud que se caracterizaba como marxista. Guillermo Puyana, tu padre era miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la JMRL con Antonio Caballero Villa, estaba allí un barranquillero que ya murió también. Estaba Marcos Palacios, que después fue el director nacional del ICFES, entidad de la cual yo también fui director nacional, y fue rector de la Universidad Nacional. Marcos Palacios todavía vive. En esa época, pues, tuvimos una relación ahí muy, muy estrecha. Yo era secretario político de la juventud del MRL acá en el Atlántico, pero viajaba con mucha frecuencia a Bogotá
y estábamos ligados también a la que se llamaba la FUN, la Federación Universitaria Nacional de esa época. Igualmente con Luis Villar Borda también tuvimos una relación muy estrecha. Yo era obviamente mucho menor, era prácticamente un adolescente, pero ya hacía parte de ese movimiento, tanto de la JMRL como de la Federación Universitaria Nacional. Era estudiante de la Universidad del Atlántico. Y allí tuve pues ocasión de conocer y de tener una relación estrecha con todos ellos, con Guillermo Puyana, tu padre, con Luis Villar, y con otros personajes más, igualmente pues con las personas que hacían parte de esa historia, de ese momento. Aún conservo pues, esos recuerdos y algunos documentos del momento. Quería como comentártelo para revivir esa etapa con que tú iniciaste la conferencia de hoy, haciendo la presentación de cómo te ligaste a la pasión por China. Sí, en esa época había dos revistas muy buenas que se publicaban, que era Pekín Informa, en un papel satinado, verdecito con blanco, y China Reconstruye, que es una revista ilustrada a colores. Yo era el representante de las dos revistas acá en la costa norte, y por muchos años estuve distribuyendo gratuitamente, porque era una revista que la China enviaba para su distribución, no tenía ningún costo. Pekín Informa y China Reconstruye no solamente en Barranquilla, sino también en otras ciudades de la costa. Eso es más o menos una parte de la historia de ese momento. Oye, Antonio, ¿y tienes Pekín Informa de esa época todavía? Sí, claro, yo conservo revistas de Pekín Informa y de China Reconstruye también. Bueno, méteme en el testamento, hombre. Bueno, gracias. No, porque mira, yo afortunadamente alcancé a recuperar una parte grande de la biblioteca y del archivo fotográfico de mi papá. Y parte de eso era Pekín Informa, pero pues las vicisitudes de las vidas los llevaron tanto a él como a Luis, y también a Antonio y a Marco, a ser unos destructores sistemáticos de archivo, ¿no? Acá. Pero yo por ejemplo, logré, ya cuando mi papá regresó de China de diplomático, un día me metí a la biblioteca, entonces le recogí unas revistas Mito que tenía, y cuando me di cuenta le faltaban 2 y le sobraban 3 repetidas. Y durante 5 años yo me dediqué a ver quién tenía las 2 que me faltaban y quién le faltaban las 3 que yo, y logré volverle a tener su archivo completo de Mito. Yo creo que no mucha gente tiene una colección completa de Mito. Y por ahí me encontré también un documento muy simpático que es como un manifiesto de las juventudes del MRL, que empieza con un eslogan muy pancartero, que era ¿por qué liberales, por qué revolucionarios, por qué ni un paso atrás? Pero yo me la paso en Bogotá, en las librerías viejas, y con gente que yo sé que eran distribuidores de Pekín Informa, recibiendo todo eso, porque a mí ese archivo me interesa mucho, para mí y pues obviamente para la asociación, porque yo creo que ahí uno encuentra material muy valioso para entender lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar. Es decir, como estaban anotando, lo del mariscal Chengé fue un viraje hacia el confucianismo, y eso acabó con la exploración marítima. Pero a los pocos años en términos chinos, pues un par de cientos de años, el viraje fue anticonfuciano, ¿no? Y ahorita estamos en una posición, en una etapa de resurgimiento del confucianismo, pero acuérdate que la última polémica grande que se desata en vida de Mao se llamó la campaña de crítica a Lin Piao y Confucio. Entonces, recoger esos materiales, claro, hablan de Lin Piao y de Confucio y de Mao, de Zhou Enlai, pero lo que hay detrás es una gran controversia de los intelectuales chinos desde hace 3.000 años. Entonces, si tienen, no lo voten, y me dicen dónde hay que ir a recogerlo, yo lo recojo. Con gusto, Guillermo. Y tengo la suerte que hace poquito me encontré un librero que tenía como 50 revistas
de la otra, de la China Ilustrada, que era el formato grande. Sí. El material fotográfico que tiene eso escaneado, eso hace una biblioteca de lujo, pero de lujo. ¿Ese de qué año es? Luis, ¿de qué año Luis, es? ¿de qué año es, Luis? El año. Este es 27 de julio de 1977. Ya había muerto Mao. Yo conseguí hace poquito la revista China Ilustrada, la de formato grande fotográfico, de cuando entierran a Mao. Y esa es una foto, entonces están las fotos de la ceremonia fúnebre, y entonces está la fila de líderes, y en la fila de líderes hay unos vacíos, ¿no? Eso cogieron con borrador y la banda de los 4. Es muy interesante, pero el material histórico que tienen esas revistas es impresionante. Si uno quiere, pues digamos, meterse en las honduras de eso, de manera que, no, muy chévere, porque entonces tú entendías cómo era que los chinos querían promover la revolución en el mundo, repartiendo revistas. Así es. Los otros mandaban armas, gente seria. Era la revolución educativa. No, esa es una cosa que tanto mi papá como Luis siempre dijeron de por qué a ellos ese viaje, porque ellos ambos se fueron por Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, la Unión Soviética, y terminaron en China. Los dos siempre decían que lo que los marcó fue que los chinos nunca les dieron una orden. Jamás les dieron, los soviéticos sí, muchas, ¿no? Más de las que podían cumplir, pero que el acercamiento de los chinos a los problemas nacionales fue algo que los marcó a ellos dos muchísimo, y por eso se definieron como personas que querían estar con China y estuvieron con China hasta el final de sus días. Ya independientemente después de las afinidades ideológicas, su vida quedó marcada por la experiencia vital tan importante que tuvieron ambos con China. Marco no la tuvo tan profunda. Marco, siendo el primer sinólogo, porque Marco estudió una maestría en sinología en el Colegio de México. Marco se fue a México. Marco está viviendo en México, sí. Sí, él se fue allá mucho tiempo y allá estudió la lengua china también allá. Él fue sinólogo. Yo creo que Marco alcanzó a ser de los primeros latinoamericanos que hablaba chino o leía chino, pero tenía una formación, e hizo grandes artículos, ¿no? El de Rojos y Expertos. Sí, claro. Bueno, ¿no? Mucha historia para contar. Así es. Más allá de las islas. Ahí vamos a reír todo. Ya casi llegan a la dinastía Tang. Motivo de otra charla. De todas maneras, las charlas que se han hecho en la asociación, las tertulias que se han hecho y que están en YouTube, nos hablan también un poco de experiencias de Sergio Cabrera, de su papá Fausto en su ida a China. Sería interesante que las personas que no tienen la oportunidad de asistir a la charla las busquen, correcto, y están también que según tengo entendido, me corriges, Guillermo, en la asociación también están en, ¿no? En la asociación, en la página de la asociación tiene una pestaña, un subdominio que es del capítulo de Barranquilla, pero ustedes tienen que mandarnos el material para publicarlo con un par de días de anticipación. Ubaldo, no sé si les cuentas pues que ya los videos de la Semana Colombo-China anterior están ya todos en el canal de YouTube, ¿no? Para que cuentes qué fue lo que hicimos ahí. Sí, no, la gran mayoría de las personas que están acá conectadas con nosotros conocen el informe de todo el desarrollo y el resultado de la Semana Colombo-China, ¿no? Del año pasado. La 20 semana y jornadas universitarias, y entonces todas esas actividades académicas, los conversatorios, paneles, conferencias, fueron grabadas. Y todas están a disposición ahí en la página de la asociación. Guido, por ejemplo, que fue moderador del panel importante del tema del COVID, ¿no? Que fue uno de los que participamos, pero también aquí veo algunos profesores como Jairo Soto, que participaron en el panel de las vivencias de colombianos en China, y todo eso toda esa grabación se ha subido a la página de la asociación, así que
se puede indagar ahí sobre todos estos videos. Fueron 5 días, era una jornada bastante interesante. Y bueno, también ya estamos organizando, ¿no? Aprovechando que está aquí también el presidente Guillermo, estamos ya organizando la 21 semana que va a ser sobre el tema de agricultura, pero estaremos en el momento preciso informando sobre el detalle de la agenda académica, un importante evento del tema que se ha escogido, el tema de agricultura. En el canal de YouTube, que es donde están los videos, también hay documentales, hay pequeños documentales de cultura y tradiciones de China, pero estamos poniendo un material que es muy importante. Por ejemplo, hay una serie de documentales, de 6 documentales sobre la lucha de China contra el COVID, y vamos a poner ahora unos como 5 documentales que nos dieron sobre la derrota de la pobreza, que es el tema del año para los chinos. No solo es el aniversario del Partido Comunista, sino lo que tienen para mostrar realmente es la erradicación de la pobreza. Entonces, es un canal que estamos tratando de alimentar, igual que todos los canales digitales, para que sirva pues para que ustedes consulten cosas y miren cosas y estén también pendientes de la actividad, pues de divulgar hacia otras ciudades y hacia otras lo que hace el capítulo de Barranquilla. Ahí tienen su espacio. Guillermo, mira, Rodrigo Montoya trae a colación el tema de Hong Kong, que como te había dicho antes de la charla de esta semana, cuando mirábamos pues qué temática íbamos a abordar, hablábamos de lo de Hong Kong. Yo creo que esto amerita otra conferencia, sí, otra charla, porque es un tema muy álgido también, un tema que está muy en boga. Sí. Muy conflictivo, entre otras cosas. Hay mucha polémica alrededor de lo de China y su conexión con si se están violando o no los derechos humanos en China. Entonces yo creo que es muy importante que programemos hacia el futuro una charla alrededor de ese tema. Sí, con mucho gusto. Además está el artículo ese que yo publiqué hace unos par de años en El Tiempo. El Tiempo, sí. Con mucho gusto. La situación de Hong Kong yo la he estudiado un poco más. Para esto del pronunciamiento de marzo que habla Rodrigo, empecemos por recordar que en Londres se aplazaron por 1 año las elecciones también. Allá no es un problema, con China sí. ¿No? Ese es un típico caso de lo que los chinos resienten permanentemente, que es el doble estándar. Pero vale la pena estudiarlo, sobre todo desde el punto de vista de cómo ha avanzado la democracia en Hong Kong desde el retorno de Hong Kong a China, versus lo que tenían antes. Hace 30 años en Hong Kong no había sistema no había jueces elegidos por los hongkoneses. Todos los escogía Su Majestad la Reina Isabel. Y la última instancia queda en Londres. Ahora por lo menos queda en Pekín. Pero no, cuando quieran. Yo estoy siempre a disposición de ustedes. Muy bien, hombre, Guillermo. Yo creo que la charla ha sido excelente. Hay muy buenos comentarios aquí en el chat de la charla. Dice Luis Germán Castelar, dice que felicitaciones por esta gran jornada. Mabel Peña dice que excelente charla para ubicarnos históricamente y entender lo que está sucediendo en esos mares. De manera pues que yo creo que ha sido una charla muy fructífera, Guillermo, de mucha enseñanza, y esperamos a que el resto de los afiliados que no tuvo la oportunidad de estar, pues escuche la grabación. Bueno, muchas gracias, y cuando me quieran invitar ustedes saben pues que estoy listo. Muy bien, bueno. Guido, el micrófono. Guido, sonido. Así es. Guido. Estaremos tertuliando en 15 días nuevamente si todas las cosas se dan. No quería despedirme sin mencionar que hay algunos miembros de la colonia china enfermos de esta pandemia y que todos podemos colaborarles a ellos. Estamos abiertos, cada uno de los miembros de acá. Hemos estado apoyando a algunos, pero sé que la situación en Barranquilla está crítica en la constitución de camas, no solamente de la UCI, sino de camas hospitalarias. Así que, bueno, es un llamado de que estemos alertas porque esto no ha respetado en Barranquilla en este momento
esta tercera ola nos ha complicado bastante desde el punto de vista prevención, y nos ha cogido, como decimos aquí, con los pantalones abajo, a pesar de tener un año de experiencia ya en el manejo de esto. Pero creo que el juicio político que se puede hacer sobre cómo se ha manejado esta situación en algún momento llegará. Pero los médicos hacemos un llamado de alerta importante, y hoy específicamente pues con los amigos de la colonia que están enfermos, todos estemos pendientes de ver cómo podemos ayudarlos. Bueno, antes de cerrar, ¿hay alguien que quieras añadir, hacer un comentario? No sé, están abiertos los micrófonos para quien quiera intervenir. Jorge Iván. Sí. No, simplemente en la misma dirección de lo que comentó Guido en este momento, es que también se encuentra acá con nosotros, ha estado en varias de las charlas la amiga, miembro también de la colonia china en Barranquilla, Jacqueline Chin, que está aquí acompañándonos. Creo que ese mensaje seguramente se va a hacer extensivo a los restos de amigos de Luis Yumin y de Tomás Chin, de todos estos amigos que se han estado conectando en esta charla. Así que agradecerle también la participación de Jacqueline, que es una académica y es filósofa de la Universidad del Atlántico. Agradecerle su acompañamiento. También quiero destacar la presencia de personas que no hacen parte, no residen en Barranquilla, pero que a través del capítulo de Barranquilla hemos estado contactándolos. Me refiero a Fernando Rey, que hizo la participación, lo dijimos al comienzo, vive en Santander. También está Javier Sánchez, estuvo acompañándonos aquí. Y bueno, al mismo Guerra, que intervino, que está en este momento residiendo en Bogotá. Así que le agradecemos a todos los participantes. Guido, estuvieron alrededor, creo que en el número que hablamos, que inicialmente 16, llegamos a estar como unos 35, 36 personas en esta charla. Y creo que además de la calidad, pues la calidad aumentó hacia 30. Muy bien, muy bien. Necesitaremos un buque de los nuevos para poder participar todos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, saludos a todos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Guillermo. Hasta luego. Estamos hablando, Toño. Claro que sí. Buen fin de semana a todos. Hay que subir la guardia Cuídense. Adiós. como los boxeadores cuando van a...